Saludos y mil bendiciones para cada uno de los presentes y las personas que vayan a ver este video, esperando que llegue a todos sus hogares y lo puedan compartir también con sus seres queridos, sus familiares y todas las personas a las que ustedes deseen mostrarle la verdad tal cual está escrita. Un gran saludo de mi parte. Mi nombre es Irving Barrios y estoy con el deseo sincero de compartir la palabra del Señor, de llevar esa verdad presente que debemos estar todos predicando, no basado en doctrinas de hombres ni filosofías humanas, no en conocimiento, en cátedras, simple y llanamente con la sencillez del Evangelio de nuestro amado Redentor. Les quiero presentar el tema. Recuerde que vimos el primer tema, que vimos Primera de Juan 5:7, la verdad sobre Primera de Juan 5:7. Hoy quiero presentar el tema sobre el bautismo, que va de acorde en la unidad de la doctrina de la Trinidad. Esa doctrina que se nos ha enseñado durante aproximadamente más de 1000 años, viene enfocada en 3 dioses en una persona o 3 personas en un solo Dios. Y hemos estado estudiando todo este tema, estudiamos Primera de Juan, nuevamente repito. Hoy vamos a estudiar Mateo 28:19, la gran comisión, como se le conoce. Recuerde que en toda la Biblia solamente hay 4 versículos que enfocan una aparente Trinidad, pero es por lo mismo, por la costumbre que se nos ha enseñado, por el preconcepto doctrinal que se nos ha enseñado, y así lo hemos creído, pero queremos la luz de nuestro Señor, queremos la sabiduría de nuestro Señor. Por eso les invito en este momento a orar para pedir su divina sabiduría y que abra nuestra mente, nuestro entendimiento y nos pueda enseñar a comprender, especialmente podamos comprender este tema. Oremos. Amado Padre Celestial, invocando tu santísimo nombre, Rey soberano y eterno, queremos pedir en este momento tu unción, que tu sabiduría infinita, Padre amado, abra nuestra mente, llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, a lo más profundo de nuestro ser, y nos ayudes a comprender la verdad que está en tu palabra, Señor. Que quites cualquier preconcepto, cualquier doctrina concebida de las personas que vayan a ver este video, que les puedas dar luz, claridad en su mente para que puedan comprender la verdad tal cual está escrita, no con ideas humanas, no con argumentos humanos, no con filosofía humana, sino directamente de ti, Padre. Queremos rogar tu unción, tu bendición, que soples de tu Espíritu Divino, Señor, en nosotros, que nuestro amado Redentor entre y abra nuestra mente y entendimiento y nos ayudes a comprender tu verdad, nos ayudes a vivir en tu verdad, a practicarla, y así podamos ser un ejemplo para las personas que nos rodean. Amado Padre, te rogamos estas bendiciones no porque nosotros haya mérito alguno, bendito Rey. Te las rogamos en los méritos divinos de tu Hijo amado, a quien también le damos la gloria y la honra, porque digno es de merecerla. A Él sea el imperio y la majestad por los siglos de los siglos. Amén, bendito Rey. Y amén, nuestro amado Señor. Muy bien, podemos comenzar el tema. Vamos a estudiar Mateo 28:19, ¿ok? Y aquí lo tengo en mi teléfono. Vamos aquí a... tengo titulado como el verdadero bautismo. Vamos a hablar del bautismo. ¿Qué tiene que ver el bautismo con la Trinidad? Con el tema de la Trinidad tan controversial como es la Trinidad, pues tiene muchísimo que ver, mis queridos, porque este es un texto que utiliza la gran mayoría de hermanos trinitarios, o mejor dicho, todos nuestros hermanos trinitarios,
para presentar la Trinidad, ignorando que lo que aquí dice es la gran comisión, es una comisión, y fuera de eso, ignorando los demás pasajes bíblicos que presentan los apóstoles cuando bautizaban. Entonces, eso nos da a nosotros, de allí surgen dos hipótesis, pero las vamos a ver más adelante. ¿Ok? Vamos a estudiar este tema tan importante. Hay personas que dicen que el bautismo es solamente un reglamento de iglesia, ¿no? El bautismo está estipulado en la palabra del Señor, ¿sí? Es una manera de confesar que creemos en nuestro Señor, es una manera de confesar que lo aceptamos también, ¿sí? Debemos de tener eso siempre presente. Y pues es algo que debemos también mantener firme en nuestra mente, que cuál es la manera correcta del bautismo, porque pues a muchos se nos ha enseñado que el bautismo por aspersión, como lo practican nuestros hermanos católicos, que no es bíblico, y que todo bautismo que no sea bíblico, que todo lo que no esté conforme a la palabra de Dios es falso y no se debe de practicar o no se debe aceptar. Entonces, si eso es así, también tenemos que, eso también implica y también vale para el tema que vamos a presentar en esta noche, ¿sí? En el nombre de quién debemos de ser bautizados según la Biblia. Yo tengo un estudio aquí que le envío por WhatsApp a todos aquellos que deseen que les envíe estudios por WhatsApp. Se pueden poner en contacto conmigo. Mi número es +57 320 466 3754. ¿Ok? Allí les puedo estar enviando estudios, ayudándoles con preguntas, con temas difíciles, si así lo desean. No soy teólogo, no soy un hombre que haya estudiado teología en alguna universidad, que me haya graduado. Pero considero que no quiero desprestigiar, ni minimizar, ni menospreciar a los que lo hacen, pero sabemos que la sabiduría del mundo es del mundo y la sabiduría divina pues proviene de nuestro Padre. Y Dios, como le dijo nuestro amado Redentor, te alabo, Padre, porque le has revelado estas cosas a los sencillos y los humildes y los has escondido de los sabios, ¿sí? Porque eso te ha agradado. Entonces, con esto en mente vamos a estudiar este tema tan importante. Dice Mateo 28:19 en la Biblia Reina Valera revisada 1960. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestros hermanos trinitarios y los que defienden la Trinidad sacan este tema y lo primero que dicen, aquí está el Hijo de Dios dando una orden. ¿Sí? Dice, aquí está el Hijo de Dios dando una orden y debemos de creer en esa orden y debemos de practicarla. Y por supuesto, si lo dijo el Hijo de Dios, no tenemos que discutir eso. Pero tenemos como historicistas, como investigadores de la palabra del Señor, como esas personas que hoy en día debemos estar apercibidos y a la expectativa de todo lo que está pasando en el mundo, en todo lo que acontece, especialmente en el mundo religioso. Tenemos que practicar lo que nuestro Señor dijo, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, mas ellas son las que dan testimonio de mí. También dijo, mirad que os envío como ovejas en medio de lobos, sed prudentes como serpientes y mansos como palomas. Entonces, mis hermanos, con estos textos, con estas palabras de nuestro Señor, tenemos también que estudiar, indagar, profundizar en el tema para poder descubrir lo que realmente el Señor está queriendo decir en su palabra. ¿Sí? Y dice aquí, antes de comenzar nuestro análisis, ¿sí? Dice, debemos de tener presente como creyentes nuestra doctrina
que nuestra doctrina, fe y principios deben estar basados únicamente en la Biblia y en solo la Biblia, mis queridos hermanos, ¿sí? No podemos basar nuestros principios cristianos en porque un pastor lo dijo, un erudito lo dijo, un sabio, un rabino, un filósofo, un evangelista, un capellán. O sea, mis hermanos, tenemos que estudiar la Biblia por nuestro propio medio para poder comprender lo que el Señor nos está queriendo decir. El Señor se revela a tu mente. El Señor, cuando una persona le busca de corazón, ¿sí? Con un corazón contrito y humillado, el Señor derrama bendiciones. Santiago lo dice, el que esté falta de sabiduría, que la pida. Así de simple, mis queridos hermanos. Es maravilloso tener líderes y sí, la mayoría de las personas que pertenecen a movimientos religiosos, que están en una iglesia, pues con sus diezmos mantienen a sus pastores y sus pastores se dedican a estudiar y todo, pero mis hermanos, estamos en el último tiempo. Ahorita no podemos creer en, a ojos cerrados en las personas. Tenemos que, como dijo el Señor, sí, por sus frutos los conoceréis. Entonces, tenemos que indagar también por nosotros mismos y cuando veamos un error no quedarnos callados, que porque de la iglesia nos van a mirar como disidentes, que nos van a señalar como fanáticos, no importa, mis queridos, recuerden que a nuestro Salvador lo señalaron como disidente, a nuestro Salvador lo tildaron de que estaba poseído, que tenía demonio, y y es el Hijo de Dios, del Altísimo, del Ser Supremo. O sea, y él dijo que si eso hicieron con él, imagínense lo que iba a pasar con nosotros. Entonces tenemos que dejar el miedo, ¿sí? Y pararnos firme a defender la verdad. Defendemos la verdad, no se debe defender una doctrina religiosa, no se debe defender una religión, se debe defender la verdad. ¿Sí? Recuerden lo que dijo nuestro Señor, os expulsarán de las sinagogas y llegará el día que aquel que os mate pensará que está rindiendo culto a Dios. Y esto lo harán porque no conocen al Padre ni a mí. Entonces, bueno, sin más preámbulo, quiero presentarles el tema, ¿ok? Debemos indagar sobre el porqué de esta gran comisión. Solo aparece en el Evangelio según San Mateo, ¿sí? Tenemos que tener claro eso. ¿Por qué en los otros tres evangelios, Marcos, Lucas y Juan, no aparece esta gran comisión? Pregunto, ¿cuántos apóstoles estaban a los pies del Señor cuando él dijo esto? Aparentemente estaban los 11 apóstoles, ¿sí? Porque él dijo, ¿sí? Si ustedes leen el contexto completo de Mateo 28, allí dice que el Señor se les apareció y los reunió y les dio esa orden, id por el mundo y hacer discípulos en todas las naciones. Entonces, si estaban los 11 apóstoles allí, ya no estaba Judas, ya Judas no estaba con ellos allí, estaban los 11 apóstoles. ¿Por qué solamente Mateo, en el libro de Mateo se hace esta referencia en el nombre de tres, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué Marcos no lo oyó? ¿Por qué Juan no lo estipuló allí? Juan, que era el discípulo amado, el que recostó su cabeza en el pecho de nuestro Señor, porque él también no lo dio así. Y por lo menos Lucas, que fue el historiador, el que escribió las epístolas de Pablo, porque Lucas tampoco lo registró. Bueno, muchos dirán, bueno, porque Pablo no estaba allí en ese momento y pues, y sí, tiene mucho sentido. Pero Lucas no registra tampoco esto. Vamos a ver qué nos registra la palabra del Señor en el libro, perdón, de Marcos 16 del 17 al 18. ¿Sí? Vamos a leer Marcos 16, 16, que es un texto que se usa mucho, lo usan mucho los evangelistas para cuando se hacen llamados para el bautismo. ¿Sí? Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿sí? Mas el que no creyere será condenado. Aquí dice el que creyere y fuere bautizado. Quiere decir que el bautismo sí es esencial para la vida de un creyente. Marcos 17, 18 dice lo siguiente: estas señales seguirán a los que creen, y hay dos punticos. Recordemos lo siguiente, mis queridos hermanos. Los evangelios se escribieron sin comas, sin puntos,
porque se escribieron en griego, la gran mayoría se escribieron en hebreo, pero sí se escribió en griego y koine en algunas traducciones. Pero el hebreo que se escribía en aquel tiempo no tenía puntos ni comas, eso se le agregaron para poder, nuestro idioma, poder alcanzar a entender. Pero resulta que hay puntos y comas que los colocaron muy mal, ya las personas, los traductores prejuiciados por su doctrina religiosa. Vamos a leer esto sin punto y sin coma a ver cómo suena. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Ven qué diferencia? De repente estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Aquí está diciendo que en el nombre de nuestro Señor echarán fuera demonios. Pero si le quitamos los dos punticos, nos queda, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Aquí me está dando a entender que es en el nombre del Señor en que debemos de ser bautizados, ¿sí? Y que esas señales son los que van a seguir. ¿Qué señales? Que van a seguir a los que creen en su nombre. ¿Qué señales son estas? Dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevos idiomas, nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y si llegaren a beber algo venenoso, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Esto está pasando hoy en día? ¿O estas señales solamente eran para los discípulos de antaño? Les dejo eso allí para que lo investiguen. En Lucas se nos presenta también que es en el nombre del Mesías que se debe predicar el Evangelio. Lucas 24, verso 46-47, nos dice lo siguiente, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Mesías padeciera y resucitara de los muertos al tercer día y que en su nombre se proclamara el arrepentimiento. Escuchen esto. En su nombre, en el nombre del Mesías, se proclamara el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El primer dato histórico de bautismo en masa se celebró en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Vamos aquí a compartir lo que tengo aquí abierto, la pantalla. Ok. Subir esto por aquí. Ok. Vamos a ver, estamos en la Biblia nueva, Biblia de nuestro pueblo. Vamos a buscarlo en la Biblia de Serafín de Aucejo. Me gusta mucho, como ya les dije en el video pasado, me gusta mucho esta Biblia, está muy de acorde a los escritos que se conocen por allí, los griegos que conocen, están muy bien especificada, muy bien traducida. Excepción de los nombres originales de nuestro Padre, de su Hijo, de los apóstoles, pero por lo demás me parece que está muy bien traducida esta Biblia. Ok, estamos vamos a buscar en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Versículo 38. Okay. Nos dice así. Aquí Pedro da su primer discurso, dice que los judíos habían crucificado al Hijo del Altísimo y esta gente se compunge de corazón y le dice, ¿qué tendríamos que hacer, varones y hermanos? ¿Qué haremos? Aquí dice, Pedro les respondió, convertíos y que cada uno de vosotros se bautice en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Miren, primeramente que nada es un don, el Espíritu Santo es un don. Se recibe inmediatamente después que ¿qué? Que se confiesan los pecados, que hay una conversión sincera, un arrepentimiento sincero, pero el bautismo en el nombre de Jesucristo. Ahora te pregunto lo siguiente. ¿Pedro estaba allí con los 10 apóstoles más? Claro que sí. ¿Estaba dentro de esos 11 apóstoles? Claro que sí.
¿Y por qué Pedro no dijo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Por qué Pedro no dijo eso? Muchos dicen, muchos teólogos que defienden la postura trinitaria dicen que es porque aquí se estaba predicando a los judíos, que los judíos no tenían problema en creer en el Padre y no tenían problema de creer en el Espíritu Santo, pero en el que no creían era en nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, se puede entender así. Yo le doy la opción a la duda, sí, le doy ese paso. Pero aquí Pedro está especificando que en el bautismo que se debe hacer en el nombre de Jesucristo, ¿ok? Vamos a darle la opción de la duda. Aquí se está predicando a los judíos. Vamos a ver otro en Hechos, aquí mismo, en Hechos de los Apóstoles, otro tema sobre el bautismo. En el verso 8, en el capítulo 8, perdón, verso 16. Dice de la siguiente manera. Vamos a leer el contexto, ¿ok? Dice el verso 14. Enterados los apóstoles en Jerusalén de que había recibido María la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Voy a hacer un momentico una pausa y vamos a trabajar con la Reina Valera 1960, ya que es la Biblia que más se utiliza, la que más estamos utilizando, la que está más al alcance, con la que se nos ha enseñado, aquí con números Strong, aquí está. Ok. Y esa es la Biblia que pues realmente es la que yo sé navegar más, la que aprendí a estudiar, con la que aprendí a estudiar la palabra del Señor. O sea, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Miren cómo van a recibir el Espíritu Santo, ¿ok? Y presten atención. ¿A dónde fueron enviados los apóstoles? A Samaria. Eran samaritanos, no eran judíos, eran samaritanos, ¿ok? Vamos a ver qué sigue diciendo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. Curioso, ¿verdad que sí? Habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Estos no eran judíos, estos eran samaritanos. Se les predicó el evangelio a los samaritanos, se les predicó el bautismo del arrepentimiento y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Si eran samaritanos, tenían que haberles dicho, según la orden de Mateo 28:19, tal cual está en la Biblia Reina Valera 1960, bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mas esto no pasó así tampoco. Pero vamos a ver, llevamos dos textos, dos citas, ¿sí? Con su contexto, que fue en el nombre de Jesús el bautismo. Vamos a ver nuevamente en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, en el verso 48, ¿qué nos dice allí? Ok, vamos a leer el contexto, un pedacito aquí, ok. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase ¿el qué? El don del Espíritu Santo. No dice la persona, la tercera persona de la Trinidad. Presten atención. ¿Sobre quiénes se derramó también el don del Espíritu Santo? Sobre los gentiles, judíos, samaritanos y gentiles. Miren de qué manera se les enseñó este asunto del bautismo y en el nombre de quién fueron bautizados. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Fíjense, estos hombres no habían sido bautizados y ya había sido derramado el Espíritu sobre ellos, ¿ok? Ahora miren lo que dice aquí, el verso 48.
y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Judíos, samaritanos, gentiles. Entonces queda descartada la idea de que el primer bautismo que se hizo en el nombre de Jesús fue en Hechos de los Apóstoles 2, fue porque se estaba predicando solamente a judíos. Se dan cuenta que cuando uno estudia la Biblia a profundidad, mis queridos hermanos, dirigido por nuestro Señor, en el amor de nuestro Señor, cuando se busca para despejar toda duda y para enseñar y sacar del error a las personas, el Señor abre el entendimiento y nos muestra su verdad. Aquí se ha predicado a los judíos el bautismo en el nombre del Señor. Se predicó a los gentiles el bautismo en el nombre del Señor y se predicó a los samaritanos el bautismo en el nombre del Señor. Fueron bautizados en el nombre del Señor, no fue en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Llevamos 3 citas. Vamos a buscar otra cita que la conseguimos también en Hechos de los Apóstoles. Este es un capítulo más lejitos, capítulo 19, verso 5. Y vamos a leer su contexto, ¿ok? Vamos a leerlo desde el verso 1. Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, presten atención, eran discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ahora presten atención. Entonces dijo Pablo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Ok? ¿Cuál era el bautismo de Juan? El mismo bautismo que fue bautizado nuestro Salvador, el bautismo de agua para arrepentimiento y perdón de pecados. Vamos a ver lo siguiente. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo ¿de qué? De arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. ¿Recuerdan lo que dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no soy el Mesías, yo he venido a anunciar el Evangelio del Señor, yo no soy digno de desatar la sandalia, ni siquiera la sandalia de aquel que viene después de mí. O sea, Juan el Bautista tenía claro este tema. Se le mandó a bautizar y nuestro Salvador fue bautizado por él. ¿Recuerdan la lucha que hubo allí que Juan le dijo, Señor, yo necesito que tú me bautices y tú vienes a mí a ser bautizado? Él le dijo, deja así, que es necesario que cumplamos toda justicia. Eso quiere decir que el bautismo es una justicia divina, es un por mandato divino, ¿ok? Ahora presten atención a lo que sigue aquí, ¿no? Esto es en Jesús, el Cristo. Verso 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de ¿quién? En el nombre del Señor Jesús. A discípulos que ya habían sido bautizados en el nombre de Juan, estos discípulos ya habían sido bautizados, perdón, habían sido bautizados por Juan el Bautista en arrepentimiento de agua, ¿sí? Fueron nuevamente bautizados en el nombre del Señor Jesús. Presten mucha atención. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos ¿qué? El Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, mis queridos hermanos, ya tenemos 4 citas bíblicas solamente en Hechos de los Apóstoles que me garantizan que el bautismo es solo y exclusivamente en el nombre de nuestro Salvador, ¿ok? Vamos a ver otra más en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22, verso 16. Vamos a hablar aquí, vamos a leer el contexto. Dice, entonces, el verso 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí. Aquí es Pablo el que está hablando, ¿ok? Acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Recordemos que Saulo de Tarso estaba ciego porque tuvo un encuentro del tercer tipo, diré hablándolo así,
un encuentro personal con nuestro Señor, se le manifestó en las nubes de los cielos, se le apareció, y pues él fue el único que lo vio y quedó ciego. Dice, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. Saulo de Tarso lo vio. Y oigan la voz de su boca, también lo oyó. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Fue escogido Saulo de Tarso, hoy en día que conocemos como Pablo, para llevar el evangelio, ser testigo de nuestro Salvador. Ese fue el 12º discípulo. Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Cuál fue el nombre que se invocó? ¿Cuál fue el nombre que Ananías, profeta del Señor, invocó? El nombre de nuestro Salvador, ¿sí? Para bautizar a Pablo, a Saulo de Tarso. 5 textos bíblicos que me enseñen que el bautismo es en el nombre de nuestro Salvador, no en el nombre del Padre, ni en el Hijo, ni del Espíritu Santo, ¿sí? Sino en el nombre del Mesías, ¿ok? Pero vamos a seguir indagando. Dice, vamos a otro libro, vamos al libro de Romanos, vamos a buscar en el capítulo 6, algo muy claro, muy contundente. Y en el verso 3, podemos leer su contexto también, ¿ok? Por cuestiones de tiempo, pues, tengo que acortar lo más posible, solamente tengo 40 minutos, pero vamos a leer aquí. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Aquí se está hablando sobre la gracia, ¿no? La abundancia de la gracia. Dice el apóstol, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto es algo para reflexionar, mis queridos. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo dice eso? No dice eso. Dice, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Miren, aquí algo me está dejando claro. No voy a caer en fanatismo religioso, ni en doctrinas nuevas, ni a causarte temor que si tú no te has bautizado en el nombre de nuestro Señor, estás perdido. Si te bautizaste en el nombre, en la Trinidad, estás perdido. No, mi querido. Pero hay algo que me deja claro. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, fíjense que fue por la gloria del Padre que Cristo resucitó, así también nosotros andemos en vida nueva. Mis hermanos, aquí me está dejando algo muy claro. El bautismo es para el perdón de los pecados, es para morir a la vida vieja, al viejo hombre, dejarlo allí sepultado, se quedó allí enterrado, renacer nuevamente para Cristo, por Cristo y ser bautizados en Cristo. ¿Ok? Vamos a ver otro texto. Primera de Corintios 1:13. Vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios 1:13. ¿Ok? Hemos visto ya 6 bautismos. Primera de Corintios 1, versículo 13. Vamos a ver qué nos dice. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Aquí no me está diciendo que el bautismo es en el nombre de Cristo, pero aquí me está dando algo muy claro a entender. ¿Pablo fue crucificado por mí, por mis pecados? No. ¿Quién fue crucificado? Nuestro Salvador. Él permitió ser crucificado para el perdón de mis pecados, para que yo pueda tener acceso al trono de la gracia. ¿Sí? Ahora miren lo que deja muy claro. ¿Fuiste bautizado en el nombre de Pablo? No, en el nombre de Pablo no se bautiza. ¿En el nombre de quién? Dice el verso 15, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. Porque si Pablo no murió en la cruz, ¿quién fue el que murió en la cruz? Nuestro Salvador. Y si en el nombre de Pablo no se bautizaba, ¿en el nombre de quién se bautiza?
en el nombre de nuestro Salvador. Este es un texto que, aunque no es un texto directo, pero es un texto que me alude directamente a que es en el nombre de nuestro Salvador que debemos de ser bautizados, ¿ok? Vamos a ver en Gálatas capítulo 3, verso 27, ¿qué nos dice? Analicemos cada pasaje que tenemos allí, ¿ok? Gálatas 3:27 nos dice de la siguiente manera, mis amados. Este es claro y conciso. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿de Cristo estáis qué? Revestidos. Si aquí dijera, porque todos los que habéis sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, estás revestidos del Espíritu Santo o de Cristo del Padre, perfecto. Pero aquí me dice que los que han sido bautizados en el nombre de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Cuándo somos uno en Cristo Jesús? Cuando somos bautizados en el nombre de Cristo. Amén. Maravilloso texto, muy claro, por cierto. Vamos a buscar Romanos 10, capítulo 13. Vamos otra vez a Romanos 10, capítulo 13. Este es un texto que agregué por allí, que no lo tenía. El Señor me permitió en el estudio, estudiando la palabra, buscando todo lo referente al bautismo, dice así, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, escuchen esto, ¿cuál es el nombre que se tiene que invocar? Será salvo, el nombre del Señor. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Eso es lo que significa evangelio, buenas nuevas, ¿ok? Ese es su significado. Pero presten atención aquí. Aquí no me está hablando del bautismo, aquí no me está hablando directamente, por supuesto, no me está hablando que es en el nombre del Señor que me tengo que bautizar. Pero recuerden lo que dice Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Cuando una persona entra en el plan de salvación, cuando cree e inmediatamente se bautiza. Aquí, ¿qué es lo que me está diciendo? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuándo se invoca el nombre del Señor? Cuando se bautiza una persona. Cuando una persona está bajando a las aguas bautismales, está invocando el nombre del Señor. Está pidiendo perdón en el nombre del Señor. Y en el nombre del Señor es que se debe de bautizar, ¿ok? 10 pasajes bíblicos, mis queridos. 10 pasajes bíblicos que me certifican que es en el nombre de mi Salvador, quien murió por mí en la cruz, y tiene mucho sentido, el que murió por mí en la cruz, el Hijo de Dios, nuestro Yahshua HaMashiach, o ya salvará el Mesías, que eso es lo que significa Yahshua HaMashiach. El Mesías fue el que murió por mí en la cruz. Y en su nombre me debo de bautizar. Aunque el punto no es, como les dije, no es hablar de bautismo, sino desmentir la creencia de la Trinidad. Yo les quiero hacer la siguiente hipótesis, ¿sí? Aquí hay dos hipótesis. La primera es la siguiente. O todos los apóstoles que hicieron estos bautismos desobedecieron directamente la orden explícita de nuestro Salvador en Mateo 28:19, cuando dijo, id por el mundo, haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Escuchen esto también. Y he aquí, yo estaré con todos vosotros hasta el fin del mundo. ¿Quién dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo? El Mesías. No dijo que era una tercera persona, ¿verdad? Por eso es que uno tiene que aprender a analizar lo que lee, mis hermanos. Mire, qué terrible error es sentarse en una banca de una iglesia y decir amén a todo lo que de allá arriba se predica. El espíritu de error que señala el apóstol
Pablo, en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, dice que es un poder engañoso, es un espíritu de error terrible, ¿sí? Que lo señala también Juan, en primera de Juan. Dice que tiene la capacidad de embotar los sentidos, de cauterizar la mente, no te deja analizar. Mira, Cristo aquí está diciendo bautícelo en Mateo 28, 19, ¿sí? Está diciendo bautícelos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A nosotros se nos ha enseñado que el que está aquí en la tierra es la tercera persona de la Trinidad o la divinidad. Pero Cristo allí mismo está diciendo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién era el que iba a estar? ¿Una tercera persona o el mismo Mesías? Ahí lo está diciendo él. Nuestro Señor no es mentiroso, por su boca nunca dijo una mentira, ¿no? En él no fue hallada mentira ninguna, ¿sí? Por eso en su muslo derecho dice fiel y verdadero. Entonces, él no podía decir una suposición, él no podía decir una mentira, él no podía aludir, él fue muy claro y conciso, él iba a estar, como él dijo, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Mi hermano, el Mesías. Entonces, la primera hipótesis que sacamos de aquí es, uno, o los apóstoles fueron desobedientes a la orden de nuestro Salvador, o Mateo 28, 19 fue adulterado exactamente igual como primera de Juan 5, 7. Aunque no hay datos, les voy a decir algo, no hay datos certeros comprobados. Hay un evangelio de Mateo 28, 19 llamado el evangelio de Shem Tov, ¿sí? Shem Tov era un judío ortodoxo que elaboró, transcribió, copió el evangelio que tuvo a la mano de Mateo 28 y él no incluyó esas citas. Él colocó allí bautizándoles en mi nombre. Hay dos Biblias, está la Biblia israelita nazarena y está la Biblia Kadosh. Son en las dos únicas que se consigue lo siguiente y se los voy a mostrar. Vamos a buscar primeramente que nada Mateo 28, 19 en la Reina Valera 1960 para que lo podamos constatar cómo está allí. Y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto no lo hicieron los discípulos. Y recordemos que sobre los discípulos se derramó la plenitud del don del Espíritu Santo sobre ellos. Se derramó todo el Espíritu de nuestro Señor en ellos. Y salieron a predicar con poder y echaban fuera demonios y sanaban y levantaban muertos. O sea, todos estos los milagros los hicieron en el nombre del Señor, ¿sí? Por su poder, por su espíritu. Si ellos hubieran sido desobedientes, mis hermanos, esto nunca pasa, jamás hubiera pasado. Entonces, ¿por qué? Surge la pregunta nuevamente, ¿por qué los discípulos no practicaron ni un solo bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Vimos que le predicaron el bautismo en el nombre de Jesús a los judíos, vimos a los samaritanos, vimos, ¿sí?, a los gentiles, vimos a ciertos discípulos de Juan. Recordemos también, por cierto, recordemos el carcelero de Filipos era romano, ¿sí? Y cuando ustedes analizan lo que pasó allí, el carcelero se iba a quitar la vida. ¿Y qué fue lo que dijo el carcelero cuando le dijeron Pablo y Silas? No te quites la vida, todos estamos aquí. ¿Qué le dijo él? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le dijeron? Él era, tengan esto presente, el carcelero era romano, ciudadano romano, ¿sí? ¿Y qué fue lo que le dijeron Pablo y Silas? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué no le dijeron a un romano, a un idólatra, a un adorador de demonios, a un adorador de dioses? Ellos tenían dioses para la lluvia, para todo. Sus dioses eran polifacéticos, ¿sí? Si ellos, ¿por qué no le dijeron cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo? Él le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Él dice que él creyó, que en esa misma hora le lavó las heridas, los llevó a su casa y se bautizó junto con su familia. Y si se bautizó creyendo en el nombre del Señor, es lógico entender, ¿sí? Deducir, no es suponer, es deducir que se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo, ¿sí? El nombre de nuestro Yahshua HaMashiach.
Entonces, mis queridos, quiero mostrarles la Biblia Kadosh. Vamos a buscar, que tengo aquí la primera, la Biblia versión israelita nazarena, nos dice de la siguiente manera. Miren lo que dice aquí. Vayan y enséñeles a guardar todas las cosas que yo les he mandado para siempre, bautizándolos en mi nombre. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta cita tiene más sentido. Esta cita va unida con los 10 bautismos que la Biblia me presenta. Si contamos el carcelero de Filipos 11. Estamos comprendiendo, esto sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque él dijo, bautícenlos en mi nombre y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Pedro escuchó eso. Y Pedro se paró y el primer discurso, después que fue derramado en el día del Pentecostés el Espíritu del Señor, se paró y dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto sí tiene sentido y vamos a ver qué dice la Biblia Kadosh. Aquí está, traducción Kadosh. Dice de la siguiente manera, por lo tanto vayan a hacer talmidim, discípulos, ¿sí? A gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en ¿qué? En mi nombre. Aquí lo deja bien claro, la inmersión en mi nombre, y enséñeles a obedecer todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes, sí, hasta el fin de la época. Estas dos versiones me dejan a mí claro algo, ¿sí? Estas versiones no están contaminadas con la doctrina romana. Recordemos, debemos de tener algo presente, mi amada familia. Recordemos que nuestro Señor fue perseguido terriblemente y todos sus discípulos fueron perseguidos en todas las épocas. La iglesia primitiva fue perseguida hasta el año que se le dio amnistía por medio de Constantino el Grande. Este hombre aparentemente, entre comillas, se hizo cristiano, no se bautizó, pero se hizo creyente, cambió una cantidad de rituales hebreos e introdujo rituales paganos como el domingo, la celebración del día de reposo como el domingo, introdujo la adoración a las imágenes, cambió a Plutón, a Mercurio, los cambió por Pablo, por Pedro, a Afrodita, a Istar, a Isis, los cambió por María del Carmen, María Coromoto, la Virgen del Coromoto, la Virgen del Carmen. O sea, introdujo todo este tipo de celebraciones paganas, de idolatría, y pues lamentablemente la poca iglesia que quedaba allí, fiel al Señor, por miedo a ser perseguidos porque era un emperador romano, aceptaron esto y se quedaron callados. Empezaron y vino y empezó, Constantino mandó a recoger todos los evangelios en toda Roma y sus adyacencias y empezó lamentablemente a meter la mano, ¿entienden? Eh, la doctrina de la Trinidad se empezó a celebrar en el año 325 en Nicea. A partir de ahí se empezó a presentar sobre la naturaleza de Dios, ¿sí? Primero se presentó a nuestro Salvador como Dios mismo también. Y saben que es tremendo, mis queridos, que un emperador pagano, adorador de imágenes, con cero cultura de los hebreos, con cero trayectoria de la fe de los hebreos, tomara la decisión de la naturaleza divina. Esto es algo para que nosotros pensemos. Mi propósito no es uno desacreditar la Biblia, por eso busco mucho, les muestro que de por sí yo me navego muy bien en la Reina Valera 1960, fue la Biblia en la que empecé a predicar, con la que empecé a predicar, con la que aprendí evangelio. Y habían cosas que no me cuadraban. Y en esta búsqueda, pues empecé a entender por qué habían cosas que no me cuadraban.
porque lamentablemente los que tradujeron la Biblia Reina Valera eran monjes católicos, Casidoro de Reina y Cipriano Valera. Estos monjes católicos, aunque no les voy a quitar la buena intención que hicieron, el sacrificio que hicieron, tenían su mente sesgada por sus doctrinas religiosas. Ellos creían en el infierno. La palabra infierno, le hemos estudiado, infernus, ¿sí? Que significa sepulcro, tumba. Hades para ellos también era infierno, resulta que Hades también es sepulcro en hebreo. Entonces ellos presentaban, o sea, metieron su doctrina, metieron sus dogmas religiosos, y cuando veían una palabra que no la podían asimilar muy bien, porque no tenían muy clara la cultura hebrea, pues la acomodaban para, tal vez con la buena intención de hacerla más clara, pero sabemos que con la buena intención no se soluciona nada. Les explico por qué. Con la buena intención se creó la primera bomba atómica para buscar paz. Ahora sabemos que hay terroristas que tienen bombas atómicas. Hay países comunistas que tienen bombas atómicas. Entonces la buena intención no basta, mis queridos, ¿sí? Estamos hablando de nuestra salvación. Y yo les invito a que tengan siempre presente esto, ¿sí? Piensen en esto siempre. La suposición es principio de todo fracaso. Es mejor creer en los hechos comprobables de la Biblia que en suposiciones basadas en doctrinas de hombres. Mi Señor a mí me va a juzgar por lo que yo estoy presentando. Mi Señor me va a dar a mí un juicio, ¿sí? Y yo lo que le voy a decir, en la palabra en tu palabra, me demostraste tú con 10, 11 textos bíblicos, 10 textos bíblicos, que el bautizo era en tu nombre. Y lamentablemente hay hechos comprobables de que Primera de Juan 5:7 fue adulterado. Y si Primera de Juan 5:7 fue adulterado, para presentar una doctrina que se esfuma, ¿sí? Mateo 28:19 no me deja duda de que también fue adulterado. Entonces, mis queridos, debemos basar nuestra fe única y exclusivamente en los hechos comprobables de la palabra de Dios. Sea la Biblia que sea, tú puedes confiar plenamente en cualquier Biblia, estúdiala, pero estúdiala. Y cuando veas que hay incongruencias, que hay como desafinaciones, busca en otras Biblias, ora, pídele al Señor que te ilumine y verás como nuestro Padre Celestial te ayuda. Porque Él dijo, el que me busca de todo corazón, me hallará. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Porque el que busca halla, el que pide se le da. Tengamos presente eso, nuestro amada familia. No nos dejemos engañar. No nos aferremos a doctrinas de hombres. Busca la verdad, que la verdad está en la Biblia. En cualquier Biblia que a ti te guste, búscala. Y allí está. Que nuestro Padre Celestial te bendiga grandemente. Que ponga de su Santo Espíritu en ti, que sople de su Espíritu en ti, que alce su rostro sobre ti y coloque su dulce paz en tu corazón. Vamos a orar para concluir. Amado Padre Celestial, gracias te damos por tu luz, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, especialmente por tu sabiduría y amor. Te queremos suplicar que este mensaje llegue a los corazones de las personas, que les abras el entendimiento, bendito Rey, para que te adoren a ti como el único Dios verdadero y a tu Hijo amado a quien enviaste, quien está sentado a la diestra tuya y quien muy pronto viene a buscarnos, a juzgar este mundo y a darnos salvación. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu perdón y gracias por tu misericordia. Bendice a cada persona que va a ver y a oír este video. Llénalo de tu sabiduría y de tu Santo Espíritu, Padre bendito. Son bendiciones que te rogamos en los méritos divinos de tu Hijo amado, a quien también le damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Y amén, Padre Santo. Bueno, mis queridos, feliz y bendecido día, que todos puedan ser instruidos
y guiados por nuestro Salvador. Esperemos en la próxima entrega para traerles los otros 2 citas bíblicas donde aparentemente hay una Trinidad. Espero que este tema les haya sido de bendición y les ayude grandemente a despejar dudas. Que la paz de nuestro Señor sea con ustedes.